Esta tarde, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Agradezco a Dios quien me da la oportunidad de poder estar nuevamente en esta plataforma, dispuesto para poder compartir lo que es la palabra del Señor. Dios bendiga en gran manera a todos aquellos que se estarán conectando para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Dios bendiga de manera muy especial a todas las mujeres que Dios les ha concedido el privilegio de ser madres. Felicitarles en este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desear que de su fortaleza sea derramada sobre ellas para que puedan seguir hacia adelante. Esta tarde quiero predicar la palabra del Señor y para ello voy a invitarle a que busque conmigo en su Biblia. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, la lectura la estaremos tomando del versículo 8 en adelante. La palabra del Señor dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor del cielo, nos acercamos a tu presencia para darte gracias, Dios, porque en tu misericordia tú nos concedes una nueva oportunidad, que podemos acercarnos a ti para bendecir tu nombre, pero también para llevar esta reflexión, este consejo a cada uno de aquellos, Señor, que a través de esta plataforma tendrán la oportunidad de poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para decirnos en esta tarde. Te ruego, Señor, que bendigas mi vida y que uses mis labios como un instrumento para poder bendecir a todos, Señor, por medio de esta palabra. Dios, te ruego a ti que bendigas a todos aquellos que son parte, Señor, de esta congregación, que sea tu gracia y tu amor derramándose sobre sus vidas, confortando sus corazones y dándoles la oportunidad de edificarse. Gracias, Dios, te damos en Jesucristo. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Amén. Esta tarde quiero predicar la palabra del Señor bajo este título: Características de una mujer temerosa de Dios. Ese es el título para la reflexión de esta tarde. Desde que el pecado entró en el mundo, siempre ha sido y es causa de dolor y de desgracia para el ser humano, debido a que éste provoca distanciamiento entre el hombre y su Creador. Naturalmente, todos buscan dar una explicación razonable a los periodos dificultuosos de la vida, pero no toman en cuenta que detrás de ellos siempre está el monstruo del pecado.
Para este tiempo del cual nos está hablando el escritor del libro de los Reyes, Israel está enfrentando una situación bastante crítica debido a que durante un periodo bastante prolongado no ha habido lluvia y por ende el alimento ha comenzado a faltar, ha faltado la bendición, ha faltado la provisión. Por eso, precisamente hay preocupación en los habitantes de aquella nación. No obstante, Dios preserva la vida de su siervo enviándole al hogar de una mujer viuda allá en Sarepta de Sidón, pero esa mujer no era cualquier mujer, era una mujer temerosa de Dios. Sirva esto para cada uno de nosotros, tengamos la oportunidad de reflexionar que aún en los momentos más difíciles de la vida, que aún en los momentos cuando parece que los cielos están cerrados, Dios siempre tiene una oportunidad a través de la cual ha de proveer bendición. Pero no solamente eso, sino que también ha de ser puesto en práctica aquellos aspectos importantes, lo que son las características de esta mujer que vivía ya en Sarepta de Sidón, pero que de alguna manera era temerosa de Dios. La primera característica de una mujer temerosa de Dios es la obediencia. Esta mujer vivía en una ciudad idólatra, donde no había temor de Dios. Esa ciudad se llamaba Sidón. Pero Dios, que conoce el pensamiento, Dios que conoce el corazón, quiso bendecir a esta mujer enviándole allí un siervo de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor en el versículo 8 y en el versículo 9 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nosotros comenzamos a darnos cuenta que Dios ya se había provisto de una persona para poder precisamente alimentar a su siervo. Notemos aquí la importancia que tiene la obediencia. ¿Por qué? Porque Elías obedece sin cuestionar a Dios. Hubiese podido humanamente comenzar a argumentar algunos detalles, por ejemplo, una mujer viuda que vivía sola, que iban a pensar si el siervo de Dios llegaba a ese lugar. Pero Elías obedece sin cuestionar. Quizás pudo haber argumentado: ¿por qué en Sarepta de Sidón? ¿Por qué no en otro lugar? Si esa era precisamente un lugar donde había una ciudad donde precisamente no había temor de Dios. Y quizás humanamente pudieran haber muchas justificaciones como para argumentar el no obedecer. Sin embargo, Elías da ese paso de obediencia. Y la mujer, que en su momento determinado ya Dios había preparado su corazón, al igual que Elías, obedece. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Notemos nosotros, si no había llovido durante algún tiempo, entonces es comprensible que no había agua, que los manantiales o los pozos habían comenzado a secarse, y de repente aparece, por así decirlo, un extraño pidiendo agua. Ahora, es importante notar la actitud de esta mujer y cómo todas las cosas comienzan a caminar conforme al plan que Dios había diseñado, para que cuando precisamente Elías le pida un bocado de pan, las cosas, ¿verdad?, como que parecen tomar un giro hasta cierto punto diferente. No obstante, eso no va a influir en la actitud
de esa mujer. Ahora, es necesario que nosotros comprendamos y comprendamos también que precisamente como todo ser humano, la mujer comienza a pensar en sí misma, comienza a pensar en lo suyo, y con cierta ironía precisamente le dice que no tiene más sino un puñado de harina y un poco de aceite, con el cual piensa hacer una torta para ella y para su hijo y luego abandonarse. Pero notemos nosotros que cuando Dios nos está pidiendo algo, aunque sea en tiempos difíciles, no es porque Él quiera que nosotros nos muramos más luego. No, lo que Dios quiere es precisamente observar cuál es tu actitud, si eres capaz de obedecer, si eres capaz de reaccionar de una forma positiva. Dios espera ver tu reacción y la confianza que tienes en Él. Aquella mujer, después de que dice esas palabras, pero precisamente Elías viene y le recuerda nuevamente que sí, que está bien, pero que haga precisamente una torta para él primero. Entonces ella ya no cuestiona más. Mira mi hermano, mira mi hermana. Los tiempos difíciles a nosotros nos permiten evidenciar si verdaderamente nuestra confianza está en Dios. Hoy a las madres les ha tocado vivir un día muy diferente al que han vivido en otras épocas. Porque en otras épocas, quizás, ¿verdad?, en los centros escolares, en los institutos, desde el día viernes han empezado las celebraciones de las cuales ellas han participado. No obstante, en esta ocasión ha sido totalmente distinto. Y esto no es para desgracia de ninguna manera, sino que esto solamente sirve para reafirmar nuestra fe en Dios. Porque ya sea con celebración previa o sin ella, tú sigues siendo una mujer de Dios y debes de sentirte dichosa porque Él precisamente te eligió y te ha dado el privilegio de ser una madre. Por eso debes de honrarle al Señor, por eso debes de alabarlo a Él, por eso debes de reconocer que es una mujer virtuosa, tal como lo declara el escritor a los Proverbios. Ahora bien, una mujer temerosa de Dios obedece a su Señor. Obedece, ¿por qué? Porque la obediencia es la que va a marcar la pauta para la victoria o para la derrota, para el éxito o para el fracaso. Todo va dependiendo de la obediencia. ¿Por qué? Dios a veces nos pide cosas que pueden parecer, ¿verdad?, quizás inaccesibles o quizás que carecen de lógica. Pero oye, el Señor sabe qué es lo que quiere hacer. Y si tú y yo estamos dispuestos a confiar, dispuestos a depender de Él y obedecerle, entonces el Señor hará lo que tenga que hacer en favor de cada una de nuestras vidas. Así que la primera característica que nosotros podemos considerar en una mujer temerosa de Dios es la obediencia. La segunda característica que podemos considerar en una mujer temerosa de Dios es la fe. Ante la indecisión, precisamente, Dios envía una palabra que activa la fe de aquella mujer. ¿Por qué? Porque precisamente a través del profeta le dice, sí, está bien, haz como tú has pensado, pero haz una para mí primero. Eso significa no que precisamente el profeta fuera prepotente de ninguna manera, sino que sencillamente estaba obedeciendo al propósito divino. Entonces, yo puedo decir con libertad en esta tarde que la obediencia y la fe se entrelazan para poder recibir la bendición de Dios. O sea, no es que está separada la una de la otra, sino que la fe te lleva a la obediencia y la obediencia te lleva a la fe. Lo que damos a Dios tiene que ser de lo primero. ¿Por qué? Porque precisamente Elías le está diciendo, sí, está bien, pero haz una para mí primero.
¿Por qué? Porque Dios debe de ocupar un lugar muy importante en nuestra vida. Cuando nosotros vemos el orden de las prioridades, entendemos que primero es Dios, después de Dios es nuestra familia. Entonces, esto evidencia la importancia que Dios tiene para nosotros. Dios tiene promesas para aquellos que no rehúsan servirle a Él con sus bienes. Dice el versículo 14 de este pasaje que tenemos de base: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Te das cuenta que allí hay una promesa? La obediencia precisamente va a fortalecer tu fe, y esa fe te va a permitir poder obtener las promesas de Dios. Esta situación difícil, en medio de esto que hemos estado viviendo, la provisión de Dios no ha faltado. La provisión de Dios siempre ha estado ahí, lo necesario siempre lo hemos tenido. Y por eso es importante que nosotros sepamos confiar en el Señor. No sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir en cuarentena, pero esa palabra que en aquella ocasión fue precisamente dada para esa mujer viuda allá en Sarepta de Sidón, esa palabra tiene valor, esa palabra tiene la misma validez para nosotros hoy en este tiempo. El Señor nos da su palabra, que no nos va a faltar el sustento, que no nos va a faltar lo necesario si nosotros sabemos esperar en Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios guarda en su memoria las acciones de aquellas personas que caminan en su temor. Dios guarda en su memoria las acciones de aquellas personas precisamente que caminan en su temor. Cuando nosotros vemos la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Evangelio de Lucas, capítulo 4, el versículo es 25 y 26, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Capítulo 4, 25 y 26 del Evangelio de Lucas dice: y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Si tú y yo hiciéramos un estudio en base al tiempo que ha pasado desde aquel episodio hasta el tiempo en que Jesús está recordando esto, nos daríamos cuenta que han pasado muchos años. Pero a pesar de que los años han pasado, la buena acción de esta mujer ha estado viva, ha estado vigente. ¿Por qué? Porque había muchas viudas, dijo Jesús, en Israel, pero que a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino precisamente a esa mujer. O sea, al igual que Dios escogió a esa mujer viuda allá en Sarepta de Sidón, Dios también te escogió a ti, mi estimada hermana, para que puedas servirle al Señor, para que puedas poner en alto su nombre, para que puedan ser reflejadas en ti las características de esa mujer temerosa de Dios. Jesús señala que hay una importancia de creer. Esa mujer le creyó a Dios. Y durante todo aquel tiempo que hubo necesidad en la nación de Israel y sus alrededores, esa mujer siempre tuvo lo necesario para poder subsistir. Ahora te das cuenta que esas características de obediencia y de fe no solamente son de bendición para tu vida, sino que también son de bendición para tu familia.
O sea, cuando tú tienes esa actitud positiva para servirle al Señor, cuando tú tienes esa disposición de ánimo pronto para engrandecer el nombre de tu Dios, entonces también tu esposo y tus hijos están siendo alcanzados por la bendición. Todos aquellos que están a tu alrededor, y como dice el escritor de los Proverbios, que precisamente sus hijos la llaman bienaventurada. ¿Por qué? Porque a través de la acción y de la actitud de una madre, muchos hijos hemos llegado al conocimiento de Dios. A través de la acción de una mujer esforzada y valiente, muchos esposos han llegado al conocimiento del Señor. A través de las acciones importantes de esas mujeres esforzadas y valientes que siempre han existido en la obra de Dios. Por eso, tú y yo necesitamos hoy más que nunca, necesitamos fe para creer en las promesas de Dios. Necesitamos fe para creer que es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Entiendo que las mujeres como madres se preocupen por sus hijos. Entiendo que los hombres como padres se preocupen por el bienestar de su familia. Pero tú y yo debemos de saber que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros, que hay un Dios que está pendiente de nuestras necesidades para proveer conforme a la abundancia de sus riquezas en gloria. Entonces, una tercera característica que podemos ver en una mujer temerosa de Dios es la decisión. Una vez que escuchó las palabras del profeta, las palabras de esperanza que había dado, que no iba a faltar la provisión aunque la situación fuera difícil, dice la palabra del Señor en el verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Te das cuenta? La obediencia y la fe acompañadas de decisión son la clave para tener la provisión. Son la clave para poder triunfar en la vida. Son la clave para poder sacar adelante a tu familia. Porque déjame decirte, mujer que me estás escuchando en esta tarde, Dios es fiel y no te va a defraudar. Dios no defrauda a nadie. Aquellos que en Él confían siempre tendrán las promesas de Dios y las verán hechas una realidad en sus vidas. Dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es que la palabra de Dios es fiel. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Sabe? El hombre está sujeto a poder equivocarse en alguna manera en las aseveraciones que pueda hacer. Tú no estás obligado a creerme a mí todo lo que yo digo, porque soy hombre y soy falible. Pero sí debes creer lo que dice la palabra del Señor. Porque sabe, esa es una verdad irrefutable. Lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir al pie de la letra. Y si la palabra del Señor ha dado promesas para aquellos que saben obedecer, para aquellos que saben creer, para aquellos que tienen la voluntad de decidir, entonces yo creo que la bendición de Dios vendrá. Ahora, el que una mujer tenga estas características no significa que la enfermedad no pueda tocar a nuestra vida. No significa que la enfermedad no pueda tocar a uno de los tuyos, a uno de tus hijos, o quizás a tu mismo esposo o tú misma. Eso es importante de que nosotros lo sepamos. ¿Sabes por qué? Porque somos materia. Y como materia estamos expuestos a tales cosas. ¿Y por qué te digo esto? Porque si lees conmigo el versículo 17, vamos a darnos cuenta que el hijo de aquella mujer que había estado sustentando al profeta precisamente enfermó. Dice el verso 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad
fue tan grave que no quedó en él aliento. Ahora, fíjate bien qué interesante. No quedó precisamente en él aliento. En otras palabras, murió. Para ese momento la fe de esta mujer tambaleó como pudiera tambalear la de cada uno de nosotros al perder uno de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque la mujer dice, ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En aquel momento la mujer pensó que precisamente Dios la estaba castigando, pero solamente le estaba recordando que nosotros somos materia. Y a través de esas circunstancias difíciles, a través de esas situaciones adversas, el camino se prepara para que el nombre de Dios pueda ser exaltado. Las situaciones adversas solo nos dejan ver a nosotros que lo que para nosotros como humanos es imposible, para Dios no lo es. Aunque ya no había aliento en él, en ese muchacho, pero Dios en su grande misericordia le dio muestras de su gran poder, devolviéndole la vida a su hijo. A través de la acción del profeta Elías, que precisamente buscaba hacer Dios en la fe o en el ser espiritual de esta mujer, que en ningún momento decayera, que pudiera entender que el Dios de la gloria tiene el control sobre todas las cosas. Entiendo, mi hermana, entiendo, mi hermano, que haya preocupación en nosotros, porque esta situación, en vez de menguar, parece crecer cada día. Parece que va avanzando, pero no te olvides lo que dice la palabra del Señor. El salmista escribió, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ahora bien, la palabra del Señor a mí me recuerda, cuando las plagas estaban allá en Egipto, todo el pueblo se veía afectado por las plagas, pero Israel estaba tranquilo. ¿Cuál era la diferencia? Su confianza en Dios. Ahora bien, mi estimado hermano, mi estimado amigo que me estás escuchando, si tú sabes creer en Dios, si tú sabes obedecer a la palabra de Dios, si tú sabes decidirte por el Señor, tenlo por seguro que Dios obrará en favor de tu vida. Que Dios hará cosas grandes en favor de ti y en favor de tu familia. Quiero concluir esta reflexión diciendo, este pasaje precisamente nos narra la inestabilidad humana, pero también nos enseña que a pesar de nuestra falla, Dios siempre está presto para ayudarnos. Si la fe de aquella mujer tambaleó, pero Dios con otra acción precisamente fortaleció su fe. Dios solo espera que nosotros reaccionemos positivamente, que tengamos una actitud entusiasta. No estoy diciendo que vamos a evitar la realidad, no, sencillamente vamos a mirar la realidad que estamos viviendo, pero vamos a mantener puesta nuestra confianza en Dios. Como dijera en otra oportunidad, el cristiano debe de caminar con los pies sobre la tierra, pero con su mirada puesta en el cielo, porque es de allá de donde viene nuestra salvación. Así que he llegado al final de esta reflexión. Las características de una mujer temerosa de Dios son 3: obediencia, fe y decisión. Antes de orar, solamente quiero bendecir a los hermanos y hermanas que han estado conectados escuchando esta reflexión, y a los que tendrán la oportunidad de verlo en otros lugares después. También deseamos que la gracia del Señor esté con ellos y bendiga a su familia. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor eterno, por la bendición que tú nos has regalado en esta hora de poder adorar y poder bendecir tu nombre.
Te rogamos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tus hijos, que bendigas a todas las mujeres a las cuales tú has bendecido, dándoles el privilegio de ser madre. Especialmente, Señor, a las que son parte de esta iglesia aquí en el Cantón La Paz de Bolívar. Señor de los cielos, bendice a todas aquellas personas que nos han estado sintonizando, aquellos que nos han estado escuchando, Señor. Desde aquí enviamos una palabra de bendición hasta donde ellos se encuentren. Gracias, Dios, te damos en Jesús de Nazaret. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Y si Dios así nos concede la oportunidad, nos volvemos a encontrar a través de esta plataforma el día martes a las 4:30 de la tarde. Que el Señor les bendiga a todos.